El hombre de la casa no solo participaba de aquel desastre de feria, sino que él mismo lo promovía y comandaba, pues tan pronto como se encendían las luces de su dormitorio, antes de que empezaran a cantar los gallos, la diana de la Guardia Presidencial comandaba el aviso del nuevo día al cercano cuartel del Conde, y éste lo repetía para la base de San Jerónimo, y ésta para la fortaleza del puerto, y ésta volvía a repetirlo para que las 6 dianas sucesivas que despertaban primero a la ciudad y luego a todo el país, mientras él meditaba en el excusado portátil tratando de apagar con las manos el zumbido de sus oídos, que entonces empezaba a manifestarse, y viendo pasar la luz de los buques por el voluble mar de Otopacio, que en aquellos tiempos de gloria estaban todavía frente a su ventana. Todos los días, desde que tomó posesión de la casa, había vigilado el ordeño de los establos para medir con su mano la cantidad de leche que habían de llevar las 3 carretas presidenciales a los cuarteles de la ciudad. Tomaba en la cocina un tazón de café negro con casabe, sin saber muy bien para dónde lo arrastraban las ventoleras de la nueva jornada, atento siempre al cotorreo de la servidumbre, que era la gente de la casa con quien hablaba el mismo lenguaje, cuyos halagos serios estimaba más y cuyos corazones descifraba mejor, y un poco antes de las 9 tomaba un baño lento de aguas de hojas hervidas en la alberca de granito construida a la sombra de los almendros de su patio privado, y solo después de las 11 conseguía sobreponerse a la zozobra del amanecer y se enfrentaba a los azares de la realidad. Antes, durante la ocupación de los infantes de marina, se encerraba en la oficina para decidir el destino de la patria con el comandante de las tropas de desembarco y firmaba toda clase de leyes y mandatos con la huella del pulgar, pues entonces no sabía leer ni escribir. Pero cuando lo dejaron solo otra vez con su patria y su poder, no volvió a emponzoñarse la sangre con la conderma de la ley escrita, sino que gobernaba de viva voz y de cuerpo presente a toda hora y en todas partes con una parsimonia rupestre, pero también con una diligencia inconcebible a su edad, asediado por una muchedumbre de leprosos, ciegos y paralíticos que suplicaban de sus manos la sal de la salud, y políticos de letras y aduladores impávidos que lo proclamaban corregidor de los terremotos, los eclipses, los años bisiestos y otros errores de Dios, arrastrando por toda la casa sus grandes patas de elefante en la nieve mientras resolvía problemas de Estado y asuntos domésticos con la misma simplicidad con que ordenaba que me quiten esa puerta de aquí y me la pongan allá, y la quitaban, que me la vuelvan a poner y le ponían, que el reloj de la torre no diera a las 12, sino a las 2 para que la vida pareciera más larga. Se cumplían sin un instante de vacilación, sin una pausa, salvo la hora mortal de la siesta en que se refugiaba en la penumbra de las concubinas. Elegía una por asalto, sin desvestirla ni desvestirse, sin cerrar la puerta, y en el ámbito de la casa se escuchaba entonces su resuello sin alma de marido urgente, el retintín anhelante de la espuela de oro, su llantito de perro, el espanto de la mujer que malgastaba su tiempo de amor tratando de quitarse de encima la mirada escuálida de los 7 vecinos, sus gritos de lárguense de aquí, váyanse a jugar en el patio que esto no lo pueden ver los niños. Y era como si un ángel atravesara el cielo de la patria y se apagaban las voces, se paró la vida, todo el mundo quedó petrificado con el índice en los labios, sin respirar, silencio, el general está tirando, pero quienes mejor lo conocieron no confiaban ni siquiera en la tregua de aquel instante sagrado, pues siempre parecía que se desdoblaba, que lo vieron jugando dominó a las 7 de la noche y al mismo tiempo lo habían visto prendiendo fuego a las bostas de paca para ayuntar los mosquitos en la sala de audiencias. Ni nadie se alimentaba de ilusiones mientras no se apagaban las luces de las últimas ventanas y se escuchaba el ruido de estrépito de las 3 aldabas, los 3 cerrojos, los 3 pestillos del dormitorio presidencial, y se oía el golpe de cuerno al derrumbarse de cansancio en el suelo de piedra, y la respiración de niño decrépito que se iba haciendo más profunda a medida que montaba la marea, hasta que las arpas nocturnas del viento acallaban las charras de sus tímpanos, y un ancho maretazo de espuma arrastraba las calles de la rancia ciudad de los virreyes, y los bucaneros se irrumpían en la casa civil por todas las ventanas como un tremendo sábado de agosto en que hacía crecer percebes en los espejos y dejaba la sala de audiencias a merced de los delirios de los tiburones y rebasaba los niveles más altos de los océanos prehistóricos y desbordaba la faz de la tierra y el espacio y el tiempo, y solo quedaba él solo flotando boca abajo en el agua lunar de sus sueños de ahogado solitario, de su uniforme de lienzo de soldado raso, sus polainas, su espuela de oro y el brazo derecho doblado bajo la cabeza para que le sirviera de almohada. Aquel estar simultáneo en todas partes durante los años pedregosos que precedieron a su primera muerte, aquel subir
mientras bajaba, aquel extasiarse en el mar mientras agonizaba de malos amores no era un privilegio de su naturaleza, como lo proclamaban sus aduladores, ni una alucinación multitudinaria, como decían sus críticos, sino que era la suerte de contar con los servicios íntegros y la lealtad del perro de Patricio Aragonés, su doble perfecto, que había sido encontrado sin que nadie lo buscara cuando lo vinieron con la novedad de mi general de que una falsa carroza presidencial andaba por los pueblos de indios haciendo un próspero negocio de suplantación, que había visto los ojos taciturnos en la penumbra mortuoria, que habían visto los labios pálidos, la mano de novia sensitiva con un guante de raso que iba echando puñados de sal a los enfermos arrodillados en la calle, y que detrás de la carroza iban dos falsos oficiales de a caballo cobrando una moneda dura al favor de la salud. Imagínese, mi general, qué sacrilegio, pero él no dio ninguna orden contra el suplantador, sino que había pedido que lo llevaran en secreto a la casa presidencial con la cabeza metida en un talego de fique para que no fueran a confundirlo, y entonces padeció la humillación de verse a sí mismo en semejante estado de igualdad. Carajo, si este hombre soy yo, dijo, porque era en realidad como si lo fuera, salvo por la autoridad de la voz que el otro no logró imitar nunca, y por la nitidez de las líneas de la mano en donde el arco de la vida se prolongaba sin tropiezos en torno a la base de pulgar, y si no lo hizo fusilar en el acto no fue por el interés de mantenerlo como suplantador oficial, pues esto se le ocurrió más tarde, sino porque lo inquietó la ilusión de que las cifras de su propio destino estuvieran escritas en la mano del impostor. Cuando se convenció de la vanidad de aquel sueño, ya Patricio Aragonés había sobrevivido impasible a 6 atentados, había adquirido la costumbre de arrastrar los pies plantados a golpes de mazo, le zumbaban los oídos y le cantaba la potra en las madrugadas de invierno. Ya había aprendido a quitarse y a ponerse la espuela de oro como si se le enredaran las correas solo por ganar tiempo en las audiencias, mascullando, carajo, con estas hebillas que fabricaban los herreros de Flandes, que ni para eso sirven, y de bromista y lenguaraz que había sido cuando soplaba botellas en la carguesa de su padre, se volvió meditativo y sombrío y no ponía atención a lo que le decían, sino que escudriñaba la penumbra de los ojos para adivinar lo que no le decían, y nunca contestó a una pregunta sin antes preguntar a su vez: ¿y usted qué opina? Y de holgazán y vividor, y que había sido en el negocio de vender milagros, se volvió diligente hasta el tormento y caminador implacable, se volvió tacaño y rapaz, se resignó a amar por asalto y a dormir en el suelo, vestido boca abajo y sin almohada, y renunció a sus ínfulas precoces de identidad propia y a toda vocación hereditaria de veleidad dorada, de simplemente soplar y hacer botellas, y afrontaba los riesgos más tremendos del poder, poniendo primeras piedras donde nunca sabía de poner la segunda, cortando cintas inaugurales en tierra de enemigos y soportando tantos sueños pasados por agua y tantos suspiros reprimidos de ilusiones imposibles al coronal sin apenas tocarlas a tantas y tan efímeras e inalcanzables reinas de belleza, pues se había conformado para siempre con el destino raso de vivir un destino que no era el suyo, aunque no lo hizo por codicia ni convicción, sino porque él le cambió la vida por el empleo vitalicio de impostor oficial con un sueldo nominal de 50 pesos mensuales y la ventaja de vivir como un rey sin la calamidad de serlo. ¿Qué más quieres?